Un comerciante huérfano, a sus 40 años, recibió un mensaje que crearía y destruiría imperios, redibujaría el mapa de 3 continentes y daría forma al mundo en que vivimos hoy. Esta es la historia de la fuerza imparable del Islam. Arabia antes del Islam. Un mundo tribal y politeísta. Piensa en una península desértica donde nadie está al mando. No hay presidente, no hay rey unificado, no hay algoritmo que controle la información. Solo tribus rivales, cada una con su propia ley, su propio código de honor, su propia verdad. Esto es Arabia en el siglo VII. Un territorio donde la violencia es moneda corriente, donde la lealtad tribal es más sagrada que cualquier religión, y donde el comercio y los ídolos lo gobiernan todo. Pero aquí está lo crucial. Nadie sabía que estaban a punto de cambiar la historia del mundo. La península arábiga no es un país. Es un mosaico de caos organizado. Piénsalo como si estuvieras en una ciudad donde cada barrio tiene sus propias normas, autoridades y reglas, pero nadie coordina el conjunto. Cada tribu funciona como una red descentralizada donde el poder se distribuye entre los ancianos, los guerreros y los comerciantes más ricos. Las ciudades costeras, La Meca y Yatrib, son los centros del imperio, nodos de comercio donde convergen rutas de seda, especias y oro. Aquí es donde el verdadero poder reside, no en la fuerza militar, sino en el control del comercio. Quien controla la ruta comercial, controla la riqueza, y quien tiene riqueza, tiene influencia. Pero en Arabia no se juega con dinero simplemente. Se juega con honor. La sociedad árabe preislámica vive bajo un código de conducta tan estricto como el código de honor de los samuráis japoneses. Tu identidad no es individual, es tribal. No eres Ahmad hijo de la tribu Quraysh. Tu valor se mide por tu lealtad a los tuyos, tu capacidad de luchar por tu gente y tu reputación familiar. Esto crea una estructura descentralizada pero obsesionada con el linaje. Es como vivir en un mundo donde LinkedIn solo muestra tu árbol genealógico. Tu conexión familiar define tu poder, tu acceso y tu destino. Y luego está la religión, o, mejor dicho, los negocios disfrazados de religión. La Kaaba, ese santuario cúbico en la Meca, no es solo un lugar sagrado, es la matriz del poder comercial. Miles de peregrinos llegan cada año para adorar a múltiples ídolos alojados en el mismo recinto. Es politeísmo puro, deidades para cada tribu, cada necesidad, cada momento de crisis. Necesitas lluvia, hay un ídolo. Necesitas victoria en batalla, hay otro. Es como tener una aplicación diferente para cada problema de tu vida. Aquí conviven también judíos y cristianos. La Arabia preislámica no es monolítica. Es un caldo de cultivo religioso donde varias creencias comparten el mismo espacio, pero sin sincronía, sin cohesión. Entonces tenemos tribus fragmentadas, lealtad de sangre, comercio como religión y múltiples dioses sin dirección clara. Es un sistema que funciona, pero que vive al borde del colapso constante. Las guerras entre tribus son frecuentes. La venganza es un ciclo interminable. No hay un eje central que unifique. Pero en las grietas de este caos, algo está fermentando. Alguien está a punto de entrar en el escenario. Alguien que va a cuestionar todo esto. Alguien que va a transformar fragmentos dispersos en un movimiento global. Su nombre es Muhammad. Y lo que hace en los próximos 23 años no solo va a reescribir la historia de Arabia, va a cambiar el curso de la civilización occidental. Mahoma, el profeta del Islam. Un huérfano sin poder. Un comerciante sin ejército. Un hombre sin credenciales políticas. A los 40 años, en una cueva en el desierto, escucha una voz que le dice que es el mensajero de Dios. Suena a locura, ¿verdad? Pero lo que sucede en los siguientes 23 años no solo va a sacudir Arabia. Va a crear una religión que hoy en día tiene casi 2.000 millones de seguidores. ¿Cómo un hombre sin nada logró lo que los reyes con ejércitos no pudieron? Mahoma nace alrededor del año 570 después de Cristo en la Meca. Pero aquí está lo importante. Nace sin las credenciales que la sociedad árabe valoraba.
No es príncipe. No viene de una familia militar poderosa. Su padre muere antes de que nazca. Su madre muere cuando tiene apenas 6 años. Es un huérfano en una sociedad tribal donde tu linaje es tu identidad. Imagina ser un vendedor callejero en una ciudad donde los magnates controlan todo y nadie sabe tu nombre. Eso era Mahoma en la Meca. Un hombre sin estatus en una sociedad obsesionada con el linaje. Pero aquí está el giro de la trama. La pobreza lo va a hacer más fuerte, no más débil. Crece trabajando como comerciante. Y no es cualquier comerciante. Es el tipo de persona que en la Arabia preislámica se gana una reputación que trasciende el dinero. La reputación de ser honesto en un mundo corrupto. En una sociedad donde el engaño comercial es la norma, Mahoma se convierte en leyenda por ser el único que no estafa. Las fuentes históricas lo llaman Al-Amin, el fidedigno. Es como si vivieras en una sociedad donde todos mienten, y tú, el único que dice la verdad, te convierte en leyenda. Tu reputación precede tu mensaje. Trabaja para una viuda adinerada llamada Shadilla, y ella nota algo diferente en él. No es su belleza física. Mahoma no era considerado especialmente atractivo. Es su integridad. Es su presencia. Es el tipo de persona que cuando entra a una habitación, las conversaciones cambian. Y Shadilla se casa con él. A los 40 años, Mahoma se retira a una cueva en el monte Hira, a las afueras de la Meca, como hacen muchos árabes devotos de la época. Es su versión del retiro espiritual, su desconexión del ruido. Y entonces sucede. Una noche, mientras meditaba, escucha una voz. No es un sueño, no es una alucinación romántica. Es tan real, tan visceral, que lo aterroriza. La voz le dice, «Lee». Mahoma responde, «¿Qué leo?» La voz, identificada como el arcángel Gabriel, lo agarra físicamente y lo obliga a recibir las primeras palabras de lo que se convertirá en el Corán. Regresa a casa asustado, temblando. Le cuenta a Jadilla lo que sucedió. Y ella hace algo crucial. Lo cree. Su esposa se convierte en su primer convertido. En el mundo de Mahoma, esa es la jugada más importante del juego. Las revelaciones continúan durante 23 años, y el mensaje es revolucionario no porque sea complicado, sino porque es radicalmente simple y radicalmente amenazante al mismo tiempo. No hay más que un Dios, Alá, y todos somos iguales ante Él. En una sociedad donde la estructura tribal es sagrada, donde tu valor depende de tu linaje, donde los ricos oprimen a los pobres sin consecuencias, Mahoma predica algo que suena como ciencia ficción. Justicia social. Sumisión a Dios, no a los jefes tribales. Responsabilidad individual ante lo divino, no solo ante la familia. Es como si alguien en el siglo XXI te dijera, olvídate del dinero, olvídate del estatus social, olvídate del consumismo. Solo eres responsable ante una fuerza universal. Suena hermoso en teoría. Es aterrador en la práctica. Porque esto significa que los ricos pierden poder. Los jefes tribales pierden autoridad. Los que controlan los ídolos pierden su fuente de ingresos. La respuesta de la Meca es predecible. Rechazarlo. No es un rechazo intelectual. Es un rechazo económico y político. Los Quraysh, la tribu de Mahoma, ven que su mensaje es una amenaza existencial. Si Mahoma convence a la gente de que los ídolos no tienen poder, si convence a los esclavos de que son iguales a los señores, si convence a las mujeres de que tienen derechos, entonces el sistema se colapsa. Así que hacen lo que hace cualquier estructura de poder amenazada. Lo atacan, lo persiguen, lo insultan, lo boicotean comercialmente, torturan a sus seguidores, lo intentan asesinar. Durante 13 años, Mahoma predica en la Meca mientras es el hombre más odiado de la ciudad. Es como ser un activista radical en una dictadura. Sabes que cualquier día podría ser el último, pero no se rinde. En el año 622 después de Cristo, después de 13 años de predicación fallida en la Meca, Mahoma recibe una orden de Dios. Emigra. Huye. Ve a Medina, entonces llamada Yatrib.
Es la decisión más importante de su vida. No es una derrota, es un reposicionamiento estratégico. En Medina, algo cambia. Aquí, Mahoma no es el predicador perseguido, es el líder político de una nueva comunidad. Los ciudadanos de Medina lo aceptan no solo como profeta religioso, sino como árbitro de conflictos, como organizador social. Transita de predicador a estadista. Y con esa migración nace algo nuevo. El Islam como sistema, no solo como fe. Como comunidad política y religiosa simultáneamente. Esa fecha, 622 después de Cristo, se convierte en el año 1 del calendario islámico. No es una fecha arbitraria. Marca el momento en que una idea se convierte en un movimiento real, con estructura, con poder, con posibilidad de transformar el mundo. Mahoma muere en el 632 después de Cristo. Solo vive 62 años, pero en esos 23 años de predicación logra algo que los imperios tardan siglos: unificar a Arabia bajo un mismo mensaje. No lo hace con ejército al principio, lo hace con convicción, con promesa de justicia, con simplicidad radical. Porque su mensaje responde a algo que la Arabia fragmentada necesitaba desesperadamente: cohesión, identidad compartida, significado común. En una sociedad donde la venganza tribal era infinita, donde la violencia no tenía fin, donde la injusticia era la norma, Mahoma ofrece algo revolucionario: igualdad ante lo divino. Pero aquí está lo crucial. Mahoma muere en el 632 después de Cristo. Sin embargo, su movimiento no muere con él. De hecho, lo que sucede después es aún más épico. Sus sucesores toman lo que él construyó y lo lanzan como un cohete hacia territorios que Mahoma nunca pisó. ¿Cómo una pequeña comunidad religiosa en Arabia se convierte en un imperio que rivaliza con Bizancio? ¿Cómo el Islam pasa de ser una fe perseguida a ser la religión de millones en apenas 100 años? Expansión del Islam. De comunidad a imperio. El año es 632 después de Cristo. Mahoma acaba de morir. Su movimiento debería colapsar. Eso es lo que sucede con todos los movimientos religiosos. El líder muere y todo se desmorona en guerras de poder. Pero aquello que sucede después desafía toda lógica histórica. En menos de 100 años, el Islam no solo sobrevive. Conquista 3 continentes. Destroza imperios milenarios. Reescribe el mapa del mundo. Y hace todo esto tan rápido, a una velocidad que desafía toda lógica militar conocida. ¿Cómo fue posible? Cuando Mahoma muere, Arabia está unificada por primera vez en su historia. Pero es una unidad frágil. Era como un árbol que crece demasiado rápido, pero sin raíces profundas. El primer viento fuerte lo podría arrancar completamente. Los compañeros de Mahoma enfrentan una pregunta existencial. ¿Quién lidera ahora? No hay sucesión clara, no hay dinastía establecida, no hay manual de instrucciones. Lo que sucede es que eligen un sucesor. Lo llaman califa, el que sucede al profeta. Y aquí está lo fascinante. Eligen a Abu Bakr, un hombre mayor sin poder militar previo. Pero funciona. Porque lo que mantiene unido al Islam no es la figura del líder, es la idea misma del Islam. Y esa idea está lista para explotar fuera de Arabia. Lo que ocurre en los siguientes 50 años no tiene muchos precedentes en la historia militar, siendo comparable solo con las conquistas de Alejandro Magno. En solo 50 años, el Islam se expande desde la península arábiga hacia el Levante, la región de Siria, Palestina, Líbano. Conquista el imperio persa sasánida que lleva 400 años en pie, toma Egipto y se lanza sobre todo el norte de África. Aquí viene la pregunta crítica que los historiadores se hacen. ¿Cómo un movimiento religioso recién nacido derrota a 2 superpotencias mundiales, el Imperio Bizantino y el Imperio Persa? La respuesta es más simple que un partido de fútbol, porque sus enemigos estaban cansados de guerra. El Imperio Bizantino y el Persa acababan de terminar una guerra de 26 años. Ambos están financieramente quebrados. Sus ejércitos están destrozados. Sus ciudades están saqueadas. Después de 26 años de guerra, nadie queda de pie.
Cuando llega alguien nuevo con una razón para pelear, la promesa de eternidad, la gente no lo rechaza. Lo sigue, porque está exhausta de sufrir sin causa. Pero hay algo más profundo. Los ejércitos islámicos tienen algo que los viejos imperios perdieron: propósito. Los soldados bizantinos pelean porque el emperador lo ordena. Los soldados persas pelean porque es su deber. Pero los soldados musulmanes pelean por algo más poderoso. Creen que van al paraíso si mueren en batalla. Es el primer motor de búsqueda existencial de la historia. Cuando tu causa te promete la eternidad, no importa cuántos recursos tenga el enemigo. Tienes el arma más letal: la certeza. Pero aquí hay un giro. La mayoría de la gente piensa que la expansión del Islam fue una conquista brutal donde se obligaba a todos a convertirse. Falso. No fue una aniquilación religiosa. Fue una ocupación administrativa. Los musulmanes llegaban a nuevos territorios y hacían algo radicalmente diferente a lo que hacían otros conquistadores. Permitían que cristianos y judíos siguieran siendo cristianos y judíos. Con una condición: pagaban un impuesto especial, el jizya. Era un sistema transaccional ingenioso. Tú mantienes tu religión, tu cultura, tu identidad. Yo mantengo el poder político y recibo dinero. Es un ganar-ganar en términos medievales. Piénsalo como una franquicia. El Islam es la marca matriz. El cristianismo y el judaísmo son negocios locales independientes que operan bajo la bandera islámica. Pagan por la licencia, literalmente, impuestos, y a cambio tienen seguridad legal. No es tolerancia moderna, pero para el siglo VII es casi revolucionario. Y funciona tan bien que muchas ciudades conquistadas no se rebelan. Algunos cristianos árabes incluso colaboran con los nuevos gobernantes, porque la realidad es incómoda. El nuevo régimen es a menudo más justo que el anterior. Pero la expansión militar es solo la mitad de la historia. La otra mitad es política. Y aquí es donde todo se complica. Después de los primeros 4 califas, los Rashidun, los bien guiados, llega el califato omeya en el año 661. Y sucede algo importante. El Islam se convierte en dinastía. Los omeyas trasladan la capital a Damasco, en Siria. Ya no es la Meca, ya no es Arabia. Es el corazón del Levante. Y desde allí, gobiernan como reyes, no como profetas. Centralizan el poder. Favorecen a los árabes sobre los no árabes. Es como si dijeras: esta empresa fue fundada en el garaje, pero ahora que somos gigantes, mudamos a una oficina corporativa y las cosas cambian. Y las cosas sí cambian. El califato omeya es militarista, centralista y a menudo corrupto. Muchos se preguntaban: ¿esto es lo que Mahoma quería? La respuesta fue un no rotundo, y eso genera una crisis. En el año 750, una revolución. Los abasíes derriban a los omeyas. No es un simple cambio de líderes, es un cambio de filosofía. Los abasíes toman el poder y hacen algo radical. Crean Bagdad como nueva capital. No en el Levante árabe, en Mesopotamia, en el territorio del antiguo imperio persa. Y esta decisión es monumental porque significa que el poder islámico ya no es exclusivamente árabe. Se vuelve multicultural, multinacional. Con los abasíes llega lo que se conoce como la Edad de Oro Islámica. De repente, Bagdad se convierte en el centro intelectual del mundo. Los abasíes no solo gobiernan, crean bibliotecas, protegen científicos, traducen obras griegas, persas, hindúes. En Bagdad florecen las matemáticas, los árabes inventan el álgebra, la astronomía, la medicina, la filosofía. Mientras Europa medieval se hunde en la oscuridad, Bagdad se convierte en algo sin precedentes. Una ciudad-universidad donde cualquier rincón es un espacio de debate intelectual. Los mercados son seminarios. Las bibliotecas son laboratorios. La intelectualidad no está encarcelada en torres de marfil. Está viva en las calles. Pero aquí viene el problema que aún resuena hoy en día. Porque mientras el Islam se expande, también se fragmenta. Todo comienza con una pregunta simple: ¿quién debería suceder a Mahoma?
Una facción dice, cualquiera que sea elegido por la comunidad decide. Son los suníes. La otra facción dice, solo los descendientes de Alí, el primo y yerno de Mahoma, tienen el derecho divino de liderar. Son los chiíes. Es como si en una corporación te dices, ¿el nuevo director debe ser elegido por la junta directiva? Versus, ¿debe ser hijo del director anterior? La diferencia parece pequeña, pero genera dos versiones completamente diferentes de la religión. Los suníes se convierten en mayoritarios, 90% hoy en día. Los chiíes son minoría, pero fuertemente comprometidos con su interpretación. Desarrollan teologías diferentes, jurisprudencia diferente, incluso prácticas rituales diferentes. Y luego, mientras todo esto sucede, aparecen otros grupos. Los jaríyíes, que dicen, ambos están equivocados. Cualquiera que cometa pecado no es verdadero musulmán. Es como si alguien dijera, ni democracia ni monarquía. Anarquía pura. Cada grupo desarrolla sus propias escuelas jurídicas. Es como si el catolicismo, el protestantismo, el ortodoxismo y 50 denominaciones más existieran simultáneamente, todas compitiendo por la verdad. El Islam nace como unidad, pero rápidamente se convierte en un ecosistema de interpretaciones. Lo que sucede en estos primeros 150 años del Islam redibuja permanentemente el mapa geopolítico mundial. 3 continentes están bajo dominio islámico. La cultura islámica no es marginal, es central. El árabe se convierte en la lengua del comercio, la ciencia y la religión. Las ciudades islámicas son más grandes, más ricas, más avanzadas que cualquier ciudad europea. Pero aquí está lo crucial. El Islam no es una cosa. Son varias cosas. Suníes, chiíes, jaríyíes, sufíes, místicos, diferentes escuelas jurídicas, cada una con su propia verdad. Y lo más importante, este patrón de fragmentación nunca desaparece. Aún hoy, 1400 años después, el Islam es un mundo de interpretaciones múltiples. Los primeros califas unificaron por la fe. Los omeyas gobernaron por la fuerza. Los abasíes gobernaron por la cultura. Pero nunca hubo unidad política completa. Porque una religión tan poderosa, con mensajes tan claros pero interpretables, inevitablemente genera múltiples verdades. Pero mientras el Islam se consolida en Asia, en Medio Oriente y en África, algo inesperado ocurre en el occidente europeo. Una tierra que los musulmanes también quisieron conquistar. Una región donde el Islam y el cristianismo entran en contacto, no en las arenas desérticas, sino en el corazón de Europa. ¿Qué sucede cuando dos civilizaciones se encuentran, no en paz, sino en una frontera de guerra que durará 800 años? ¿Cómo coexisten el Islam y el cristianismo en la misma península ibérica durante siglos? ¿Y qué pasa cuando la cristiandad decide recuperar lo que cree que le pertenece? El Islam y Europa medieval. Al-Ándalus y las Cruzadas. Alguien conquista tu continente en 7 años. No es una invasión parcial. Es una toma de poder total. Tu religión, tu cultura, todo lo que creías sagrado está ahora bajo el dominio de otra civilización. Pero aquí está lo retorcido. Durante los siguientes 800 años, la convivencia es tan profunda que es casi imposible saber dónde termina una cultura y comienza la otra. Cristianos y musulmanes viven juntos, comercian juntos, se aman, se odian, se inspiran mutuamente. Es como si dos enemigos mortales fueran forzados a vivir en el mismo apartamento durante 8 siglos. ¿Qué sucede cuando eso ocurre? La historia más compleja, más bella y más trágica que Europa jamás verá. El año es 711 después de Cristo. Europa occidental está fragmentada. El Imperio Romano Occidental se colapsó hace 250 años. Lo que queda es un mosaico de reinos cristianos débiles, iglesias peleando por poder y caos feudal. En este momento, alguien toma una decisión que redibuja la historia. Un gobernante cristiano en la península ibérica, debilitado por guerras civiles, comete lo que historiadores consideran el error más épico de la Edad Media. Abre las puertas a un ejército musulmán para que lo ayude contra sus rivales internos. Es como si llamaras a un competidor de tu empresa para que te ayude contra tu director general. Todo termine mal. Y termina mal.
Los musulmanes del norte de África, los omeyas que conquistaron el Magreb, ven una oportunidad. Atraviesan el estrecho de Gibraltar con una fuerza de apenas 12.000 soldados. Pequeña, inesperada, letal. En menos de 7 años, conquistan toda la península ibérica. Es más rápido que cualquier invasión moderna. Pero aquí viene el giro. Porque lo que sucede después no es una masacre. No es una purga religiosa. No es genocidio cultural. Es fusión. Los musulmanes se quedan. Y no como ocupantes brutales. Como gobernantes que entienden que conquistar territorios es fácil. Gobernarlos es imposible si la población te odia. Crean Al-Ándalus, un nombre que significa simplemente la tierra de Andalucía. Y durante los siguientes 800 años, Al-Ándalus se convierte en algo que no existe en ningún otro lugar en la historia medieval. Un experimento de coexistencia religiosa a gran escala. Musulmanes, cristianos y judíos viven en las mismas ciudades. Trabajan juntos. Los cristianos aprenden la arquitectura musulmana. Los musulmanes aprenden la teología cristiana. Los judíos actúan como traductores, comerciantes, científicos. Es como si Barcelona, Madrid y Sevilla fueran Silicon Valley, pero del siglo X. Córdoba es el epicentro. A finales del siglo X, es la ciudad más grande de Europa Occidental. Más grande que París, más grande que Roma. Piensa en Nueva York en el siglo XX, pero en el año 1000 después de Cristo. En Córdoba hay una biblioteca. Contiene 400.000 libros, en un mundo donde la mayoría de las ciudades europeas tienen 10. Es el Google de la Edad Media. En Córdoba florecen matemáticos que inventan algoritmos. Sí, la palabra algoritmo viene del nombre árabe al-Khwarizmi. Filósofos que traducen a Aristóteles. Médicos que realizan cirugías complejas. Mientras Europa medieval está obsesionada con la brujería y la superstición, Córdoba tiene universidad. Tiene libertad intelectual. Tiene mercados donde filósofos debaten. Tiene noches donde los poetas leen bajo las estrellas. Tiene vida. Y lo más crucial, la gente de religiones diferentes convive sin aniquilación constante. No es paraíso. Hay tensiones, hay discriminación. Los no musulmanes pagan impuestos especiales. Pero hay paz relativa. Hay intercambio cultural. Es como si alguien hubiera descubierto la fórmula para una sociedad multicultural medieval. Y esa fórmula funciona por siglos. Pero todo cambio genera reacción. Y la reacción viene del norte. En Europa, específicamente en el norte de la península ibérica, los reinos cristianos, Castilla, Aragón, Portugal, Navarra, ven a Al-Ándalus con una mezcla de envidia y furia religiosa. ¿Cómo es posible que nuestro continente, la tierra cristiana, esté bajo dominio musulmán? Se preguntan. Y en Roma, el Papa ve una oportunidad de movilizar a Europa. En el año 1095, el Papa Urbano II hace un llamado. Recuperemos Tierra Santa de manos de los infieles. Se lanzan las cruzadas. Es marketing religioso puro. Lucha por Dios y te garantizo el paraíso. Es exactamente lo que Mahoma predijo 450 años antes, pero de la otra religión. Y funciona. Miles de europeos se convierten en soldados. La primera cruzada, 1096 a 1099, es un éxito inicial. Los cruzados conquistan Jerusalén. Masacran a decenas de miles. Pero aquí está lo importante. Mientras los cruzados luchan en Tierra Santa, Al-Ándalus sigue prosperando. Pasan décadas. Los cruzados tienen control temporal de Jerusalén. Pero es frágil. Las logísticas son imposibles. Enviar ejércitos desde Europa a Tierra Santa es como intentar mantener una base militar en Marte. Entonces aparece Saladino, un guerrero kurdo que une a los musulmanes fragmentados bajo un propósito común: recuperar Jerusalén. Saladino no es un villano de película. Es complejo, es carismático, es inteligente estratégicamente. En la batalla de Hattin, destruye el ejército cruzado. Y luego hace algo que sorprende al mundo. Reconquista Jerusalén sin masacrar a los cristianos.
Es un contraste deliberado con lo que los cruzados hicieron 88 años antes. Saladino permite que los cristianos se vayan. Permite que practiquen su religión. Es como si dijera: nosotros somos mejores que ustedes. Nuestro Islam es superior. Y Europa queda en shock. El héroe no es el cruzado, es el musulmán. Los trovadores europeos cantan sobre Saladino con admiración. El Papa está furioso, pero la gente común lo respeta. Mientras tanto, en la península ibérica, algo diferente ocurre. Los reinos cristianos del norte no descansan. Avanzan lentamente hacia el sur. Es como un videojuego donde captura territorio píxel por píxel. Pero tarda 800 años. No es una invasión rápida. Es una reconquista lenta, metódica. Y durante esos 800 años, algo fascinante sucede. La frontera es permeable. Cristianos y musulmanes se mezclan genéticamente, culturalmente. Hay batallas, sí, pero hay también diálogos. Hay intercambios de tecnología. Hay respeto mutuo en muchos momentos. Cuando finalmente, en 1492, el mismo año que Colón descubre América, cae Granada, el último reino musulmán en Iberia, sucede algo traumático. Los reyes católicos expulsan a todos los musulmanes y judíos. Se termina Al-Ándalus. Se termina el experimento de convivencia. Pero aquí está lo crucial. Lo que Al-Ándalus logró en 800 años no se borra. Europa absorbió la ciencia, el arte, la filosofía, la arquitectura de Al-Ándalus. Sin el contacto con el Islam en Iberia, no hay renacimiento europeo. Mientras todo esto sucede en Europa, el Islam hace algo igualmente importante. Se propaga por 4 continentes simultáneamente. En Asia, el Islam atraviesa Persia, donde se mezcla con la filosofía sufí y la poesía. Llega a Asia Central, donde crea imperios como el Timúrida. Y finalmente, llega a India e Indonesia. Indonesia termina siendo el país con más musulmanes del mundo hoy. Piénsalo, los musulmanes no conquistaron Indonesia solo militarmente. Llegaron como comerciantes, se integraron, se casaron, se mezclaron. Y gradualmente, la religión se propagó orgánicamente. En África, el Islam cruza el Sahara por rutas comerciales. No es conquista militar, es comercio. Es transmisión de ideas. Los reinos de Malí y Timbuktu se convierten en potencias islámicas de riqueza intelectual. En Europa Oriental y los Balcanes, el Imperio Otomano, que hereda el poder de los omeyas, expande el Islam en territorios que antes eran cristianos. Es conquista militar, pero también asimilación cultural. Los Balcanes hoy tienen millones de musulmanes porque los otomanos gobernaron durante 500 años. El Islam no es árabe, el Islam es global, y cada región lo reinterpreta. Pero hay algo teológicamente importante en todo esto. El Islam nunca rechazó completamente a cristianos y judíos, porque el Corán es claro. Abraham es profeta. Moisés es profeta. Incluso Jesús es profeta, aunque para los musulmanes no es Dios, sino un enviado. Estos son los pueblos del libro, aquellos que ya recibieron revelación divina. Entonces, para los musulmanes, los cristianos y judíos no eran enemigos existenciales, eran competencia religiosa. Es como si 2 religiones compitieran por decir: nosotros tenemos la verdad completa. Pero ambas reconocen que la otra tiene parte de la verdad. Esta teología de convivencia permitió, aunque no garantizó, que cristianos, judíos y musulmanes coexistieran en Al-Ándalus. Permitió que en ciudades como Estambul, Alejandría, Bagdad, la convivencia fuera la norma, no la excepción. Pero también generó tensiones. Porque si reconocías a los otros como pueblos del libro, ¿cómo justificabas la conquista? ¿Cómo justificabas imponerles impuestos especiales? La teología fue lo suficientemente flexible como para permitir ambas cosas: convivencia y subordinación. Lo que sucede en estos 800 años de coexistencia y conflicto entre Islam y cristianismo en Europa medieval redibuja la civilización occidental. Sin Al-Ándalus, no hay transmisión de conocimiento islámico a Europa. Sin Córdoba, no hay acceso a los textos griegos. Sin Saladino,
No hay reinterpretación del concepto de honor en la guerra. Los caballeros medievales europeos adoptan el código de Saladino. Pero hay otro legado más oscuro. Las cruzadas establecen un patrón: la religión como justificación de guerra política. Los reyes católicos expulsando musulmanes y judíos. Estos patrones se repetirán una y otra vez en la historia occidental. Y lo más importante, el conflicto entre Islam y cristianismo no termina en 1492. Solo cambia de forma, cambia de escenario. Pero la tensión permanece. Porque después de 800 años de imperio medieval fragmentado, algo radical ocurre. El Islam entra en un periodo donde enfrenta a un enemigo completamente diferente: la modernidad occidental. A partir del siglo XIX, Europa no viene a conquistar en nombre de Dios. Viene a colonizar en nombre de la ciencia, la industria, la civilización. Y esta vez, los musulmanes no están en su apogeo intelectual como en Córdoba o Bagdad. Están fragmentados, debilitados, atrapados en imperios antiguos. ¿Qué sucede cuando una civilización islámica rica en historia, pero materialmente atrasada, enfrenta a Occidente en su momento de máximo poder? ¿Cómo responden los musulmanes? ¿Y qué movimientos nacen del dolor y la humillación de esa colisión? Islam político y movimientos actuales. Febrero de 1979. Una revolución triunfa en Irán. No es caos. Es algo peor para Occidente. Es organización. Millones de personas coordinadas por una visión clara: que su religión gobierne el Estado. Y sucede algo que nadie en Occidente creía posible. Lo logran. Derriban un régimen autoritario, expulsan al Shah y crean la primera república islámica moderna de la historia. Es el momento en que el Islam deja de ser solo fe. Se convierte en arma política, en reclamo de poder, en lucha por el futuro. Y lo que sucede después redibuja completamente cómo Occidente ve al mundo islámico. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo una religión de 1400 años decide que es hora de gobernar? Retrocedamos. El siglo XIX fue devastador para el mundo musulmán. Durante 400 años, el Imperio Otomano fue la potencia global. Gobernaba 3 continentes. Pero en el siglo XIX, algo cambia. Europa occidental no solo empieza a competir, empieza a colonizar. Francia conquista Argelia. Gran Bretaña toma Egipto e India. Rusia avanza sobre Asia Central. El Imperio Otomano se colapsa lentamente, como un gigante enfermo. Y los musulmanes ven cómo sus tierras, sus recursos, sus destinos son saqueados por potencias occidentales que declaran estar civilizando al mundo islámico. Es como si controlaras un mercado durante 400 años. Y de repente llegan vendedores nuevos que no solo te superan, te dividen el negocio, te roban clientes y te convierten en su proveedor subordinado. La humillación es total y la rabia es infinita. En el siglo XX, el mundo islámico responde de 2 maneras completamente opuestas. La primera es el reformismo. Pensadores islámicos dicen: Occidente no nos venció porque el Islam sea débil. Nos venció porque no interpretamos correctamente nuestras tradiciones. Buscan modernizar el Islam sin romper con la fe. Pero hay un problema. El reformismo tarda, es burocrático, es académico, no ofrece poder inmediato, no ofrece respuesta a la humillación de la hora. Entonces aparece la segunda respuesta: el radicalismo político. Y aquí es donde la historia se oscurece. En 1928, en Egipto, un maestro llamado Hassan al-Banna funda algo que cambiaría la historia: la Hermandad Musulmana. Es simple, es poderosa. Su mensaje es: el Islam no solo es religión, es un sistema político, económico y social completo. En otras palabras, el Corán no solo te dice cómo rezar, te dice cómo gobernar, cómo hacer economía, cómo organizar la sociedad. Para los musulmanes humillados por el colonialismo occidental, esto es revolucionario. Es similar a que alguien te dijera: no necesitas imitar a Occidente. Tienes tu propio manual de instrucciones, tu propia fórmula, tu propia superioridad.
La Hermandad Musulmana no es, inicialmente, un grupo terrorista. Es un movimiento social. Abre escuelas, brinda asistencia médica, crea comunidades. Piénsalo como si fuera una organización no gubernamental islámica, pero con un objetivo político oculto: infiltrarse en el Estado y transformarlo desde adentro. Funciona. La hermandad crece, se expande a Siria, Palestina, Sudán. Se convierte en la fuerza política más potente del mundo árabe. Y Occidente empieza a tener pánico. Pero el verdadero cambio sísmico ocurre en Irán. El Shah de Irán es un dictador pro-occidental, pero también es nacionalista secular. Dice: el Islam es privado. La política es moderna y occidental. Para Irán, funciona económicamente. Pero culturalmente, es un desastre. La gente siente que está traicionando su identidad. En 1979, un clérigo chiita llamado Ruhollah Khomeini hace algo sin precedentes. Convierte la religión en arma revolucionaria. Su mensaje es simple y letal: el Islam debe gobernar. No los reyes, no los occidentales. Dios. La revolución es masiva. Millones de personas en las calles. Y lo asombroso es que gana. Derrocan al Shah, expulsan a Occidente y crean la República Islámica de Irán, el primer estado teológico islámico del siglo XX. Es un punto de inflexión histórico, porque muestra que un movimiento islámico puede derrotar incluso a una superpotencia occidental. Si funciona en Irán, ¿por qué no en Egipto? ¿Por qué no en Siria? ¿Por qué no en todo el mundo islámico? De repente, el Islam político no es teoría. Es realidad. Es poder. Es futuro. Pero aquí viene lo importante. El Islam político no es monolítico. Se divide en dos variantes. La primera es el Islam político moderado, la Hermandad Musulmana, Ennahda en Túnez. Dicen: queremos un Estado islámico, pero dentro de un sistema democrático. Queremos participar en elecciones. Queremos coexistir con otros partidos. Tal como si dijeras: queremos que la religión tenga poder político, pero sin matar a la democracia. La segunda es el Islam político radical. Dicen: la democracia occidental es un error. El Corán debe interpretarse por los teólogos, no por votantes. Necesitamos revolución pura. Es teocracia genuina. Pero hay algo más oscuro. De los radicales emergen los extremistas. Porque aquí está el giro que ninguno esperaba. Algunos grupos islámicos radicales dicen: si la política no funciona rápido, usemos la violencia. Al-Qaeda surge en los años 80. Inicialmente, es financiado por Estados Unidos para pelear contra la Unión Soviética en Afganistán. Pero después de que los soviéticos se van, ¿qué hacen? Se buscan nuevos enemigos y deciden que el enemigo es Occidente. El 11 de septiembre de 2001, Al-Qaeda ataca Nueva York. Mueren casi 3.000 personas. Y el mundo cambia. De repente, el Islam político se reduce en la mente occidental a una sola cosa: terrorismo islámico. Es injusto. Es simplificar. Pero es lo que ocurre. Luego viene ISIS, un grupo aún más radical. Creen que no solo deben luchar contra Occidente, sino contra los propios musulmanes no verdaderos. Crean un estado en Irak y Siria. Cometen atrocidades incomparables. Y la narrativa se solidifica. Islam igual violencia. Y aquí está el verdadero drama de este acto. Porque el Islam no es... El Islam son 1.800 millones de personas. La mayoría pacíficas. Muchas aterrorizadas por los extremistas. Muchos buscando practicar su fe sin convertirla en arma política. Pero los extremistas son tan ruidosos, tan violentos, que dominan la narrativa. Es como si los cristianos de Europa medieval definieran al cristianismo. Técnicamente cierto, pero completamente injusto. Dentro del mundo islámico sucede un debate intenso. Los teólogos musulmanes mayoritarios repudian el terrorismo. Dicen: esto no es Islam, es perversión. Pero esa voz moderada no es tan mediática. No vende.
no genera clics. Entonces Occidente ve a Al-Qaeda y a ISIS como el Islam. Y los musulmanes ven a Occidente como el colonizador. Y nadie ve la realidad, que la mayoría simplemente quiere vivir. El mundo islámico contemporáneo es un espectro. Hay teocracias. Hay democracias islámicas. Hay monarquías conservadoras. Hay dictaduras seculares. Y hay movimientos populares que luchan por voz. Cada uno tiene su propia interpretación. Cada uno justifica su poder con el Islam. Es como si el Islam fuera un código fuente abierto. Todos lo leen. Todos llegan a conclusiones diferentes. Algunos crean democracias. Otros crean dictaduras. Algunos crean terrorismo. Lo fascinante es que el verdadero debate no ocurre entre Islam y Occidente. Ocurre dentro del Islam mismo. ¿Debería el Islam gobernar? ¿O debería ser solo fe privada? ¿Debería el Corán interpretarse literalmente? ¿O metafóricamente? Estos debates explotan en universidades islámicas, en mezquitas, en plazas. Son debates que el cristianismo ya tuvo hace 500 años. El Islam está viviendo su reforma ahora. Y es caótica, es conflictiva, pero es viva, es dinámica, es real. Vivimos en un momento donde el Islam político sigue siendo una fuerza determinante en la geopolítica global. Irán y Arabia Saudita luchan por supremacía regional. Turquía oscila entre secularismo e islamismo. Egipto vuelve a la hermandad musulmana, luego la persigue, luego la permite de nuevo. Es un tango político. Pero hay algo más profundo. Cuando los musulmanes experimentan colonialismo, humillación y marginación, el Islam político es la respuesta natural. Es reafirmación identitaria. Es reclamación de poder. Es dignidad política. El problema no es que los musulmanes quieran votar. Es que a menudo los que quieren votar terminan con dictadores que usan la religión como excusa. Y esto nos lleva a una verdad incómoda que deberíamos entender claramente. El Islam no es el problema. El radicalismo religioso no es el problema. La lucha por poder, la humillación histórica, la colonización, la marginación, eso es el problema. El Islam simplemente es el idioma en que esos problemas se articulan en el Medio Oriente. Si los musulmanes hubieran sido tratados con respeto en el siglo XIX, si sus tierras no hubieran sido colonizadas, si su cultura no hubiera sido denigrada como primitiva, entonces tal vez el Islam político nunca emergería con tanta violencia. Pero no fue así. Y la historia es la que es. Lo que sigue es la conclusión. La verdad final. El legado de 1400 años resumido en un momento de claridad. El Islam como fuerza civilizatoria. La revelación final. Hace 1400 años, en una cueva en el desierto, Mahoma escuchó una voz que le dijo: lee. Una palabra, simple, pero con consecuencias infinitas. Lo que sucedió después redibujó el mundo. No fue solo religión, fue civilización. Piénsalo. El Islam creó imperios, pero no imperios de conquista vacía como otros. Imperios de intelecto. La casa de la sabiduría en Bagdad fue el Google del siglo IX. Mientras Europa estaba en la Edad Oscura, el mundo islámico brillaba con matemática, astronomía, medicina, filosofía. El Islam creó ciudades: Córdoba, Estambul, Damasco, Jerusalén. Ciudades donde convivían religiones, donde el conocimiento fluía, donde la arquitectura alcanzaba alturas que Europa no conocía. El Islam creó la ciencia moderna. ¿Sabías que el método científico, el concepto de experimentación sistemática, fue formulado por Al-Hazen, un físico islámico del siglo XI? Los pasos del método científico que aprendes hoy vienen de su obra sobre óptica. El Islam creó poesía, literatura, música, sufismo, misticismo. Creó formas de espiritualidad que aún hoy inspiran a millones. Durante 1000 años, el Islam fue el corazón de la civilización humana. Pero entonces llegó el siglo XIX. Occidente industrializado versus Oriente tradicionalista. Occidente colonialista versus Oriente sometido. Occidente que decía:
Nosotros somos la civilización. Ustedes son primitivos. Y durante 200 años, el mundo islámico fue humillado. Sus territorios repartidos, sus recursos saqueados, su fe denigrada. Generó trauma, generó rabia, generó movimientos que a menudo distorsionaron los principios islámicos. Pero aquí está lo crucial que nadie entiende. El Islam no es responsable de la perversión de sus principios. Ninguna religión lo es. El cristianismo no es responsable de la Inquisición. Es responsable el poder corrompido que usó el cristianismo. El Islam no es responsable del terror. Son responsables los hombres que traicionaron los principios islámicos. Entonces, ¿qué es el Islam hoy? Es 1,8 mil millones de personas. Es doctores en Nueva York. Es agricultores en Java. Es ingenieros en Dubái. Es madres en Estambul rezando por sus hijos. Es abuelas en el Cairo contando historias de profetas. Es también revolucionarios en Irán. Es activistas por los derechos en Túnez. Es madres llorando por sus hijos muertos en Irak. Es complejidad. Es diversidad. Es contradicción. El Islam es lo que 1,8 mil millones de personas hacen con él, no lo que un grupo radical lo distorsiona. Porque aquí está el verdadero legado que deberíamos captar. Durante 1400 años, el Islam ha sido una fuerza civilizatoria. No siempre pacífica, a menudo conflictiva, pero siempre creativa, siempre generadora de significado, siempre redefiniéndose. El Islam moldeó culturas desde Indonesia hasta Marruecos, no por aniquilación, sino por atracción, por poder espiritual, por respuesta a preguntas humanas profundas. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo deberíamos vivir juntos? Creó imperios que duraron siglos, ciudades que fueron centros de brillantez intelectual, tradiciones de convivencia interreligiosa, sistemas jurídicos que protegían a los débiles. Y sí, también generó conflictos, guerras entre sectas, tensiones con otras religiones, humillación bajo colonialismo, radicalismo en tiempos de crisis. Pero eso es la historia humana. No es específico del Islam. Si queremos entender el mundo actual, tenemos que entender el Islam en toda su profundidad. No como caricatura, no como oscurantismo, sino como civilización, como sistema de significado que ha moldeado la vida de casi 1 de cada 4 humanos. Cuando ves noticias sobre el Medio Oriente, deberías pensar no solo en conflictos. Deberías pensar en que estás viendo descendientes de los científicos que inventaron el álgebra. Deberías pensar que estás viendo herederos de la tradición que protegió el conocimiento clásico cuando Europa lo olvidó. Cuando ves musulmanes migrando a Europa, no deberías verlos como invasores. Deberías verlos como parte de un continuo de 1400 años de movimiento, de intercambio, de mestizaje. Cuando ves un conflicto geopolítico, no deberías verlo como religión versus religión. Deberías verlo como poder político usando la religión como lenguaje. Porque aquí está la verdad que cambia perspectivas. El mundo islámico no necesita que Occidente lo rescate o lo civilice o lo critique desde afuera. Lo que necesita es ser comprendido. Y a cambio, Occidente podría aprender. Podría aprender de 1000 años de pensamiento islámico sobre justicia social. Podría aprender de tradiciones islámicas de convivencia interreligiosa. Podría aprender que la modernidad no es occidental, sino que puede ser islámica también. Porque el Islam puede ser científico, puede ser democrático, puede ser progresista. Todo depende de cómo lo interpreten sus creyentes. El Islam, más allá de ser una religión, ha sido una fuerza civilizatoria que ha moldeado culturas, imperios y sociedades por más de 1400 años. Desde las arenosas calles de la Meca hasta los palacios de Estambul. Desde las universidades de Córdoba hasta los mercados de Estambul. Desde los filósofos de Bagdad hasta los poetas de Persia. El Islam ha enseñado justicia, ha creado belleza, ha inspirado ciencia, ha generado arte, ha moldeado el carácter de civilizaciones enteras. ¿Ha habido violencia? Sí.
¿Ha habido represión? Sí. ¿Ha habido corrupción del mensaje? Sí. Pero también ha habido iluminación, compasión, excelencia, búsqueda de verdad. Y comprenderlo en toda su diversidad y profundidad es fundamental para interpretar muchas de las dinámicas del mundo actual. Porque no se trata de si el Islam es bueno o malo. Esas son categorías simplistas. Se trata de que el Islam es humano. Es complicado, es contradictorio, es real. Y mientras no lo comprendamos completamente, viviremos en un mundo donde nos hablamos sin comunicarnos. Donde los conflictos persistirán porque no entendemos las fuerzas históricas profundas que los generan. Pero si lo comprendiéramos, si realmente lo viéramos en toda su complejidad, en toda su profundidad, en toda su humanidad, entonces tal vez, solo tal vez, podríamos escribir un final diferente para esta historia de 1400 años. No un final de conflicto, sino un final de comprensión, porque la historia no termina. Se reescribe constantemente. Quizá el próximo capítulo no se escriba en el desierto ni en los palacios. Se escriba en las mentes que decidan comprender antes que juzgar. ¿Te quedaste con ganas de más? Aquí tienes otras historias fascinantes que cambiarán tu perspectiva del mundo. No te las pierdas.